Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de un curso de milagros. Continuamos con el capítulo 13 y vamos a ver el último subtítulo, la última sección, que es la 11, llamada La paz del cielo. Esta la encontramos en la edición antigua en la página 295 y en la nueva en la página 302. Esta es una sesión donde nos va a contrastar y nos va a explicar incluso la pedagogía, los contrastes en el curso entre lo que es la paz en el cielo y lo que nosotros creemos que es la paz en este mundo. Así que vamos a dar inicio a esta sesión. Quiero, antes de iniciarla, darle las gracias a Elida por el apoyo brindado la semana pasada, que nos coordinó la sesión 10, la última parte de la sesión 10, que era la liberación de la culpabilidad. Y bueno, ahora vamos a darle continuidad a esta nueva sesión, La paz del cielo. Así que, ¿quién nos quiere colaborar con la lectura del primer párrafo de esta? Yo leo, Oscar. Bueno, muchas gracias, Elida. Las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales. Al creerlo, se ve obligado, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría. Mas solo con que se diese cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver su libertad. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiese que no tienen absolutamente ningún significado. Muchas gracias, Elida. Preguntas o comentarios a este primer párrafo de la sesión 11 y La paz del cielo que nos acabó de compartir Elida. Bueno, lo que yo interpreto de este párrafo es que, bueno, lo primero que nos dice Jesús es que el ego ofrece alternativas cuando en la mente se ha entrometido la culpa. Y esas alternativas son el olvido, el sueño y la muerte. O sea, cuando tenemos que escapar de la culpa, porque creemos que hay dos contendientes y que los dos son reales, por lo tanto, en nuestra mente hay una guerra que aparentemente es real, el ego apela al olvido, al sueño o a la muerte. Esos son los mecanismos que ofrece, las alternativas que ofrece para que la culpa no haga estragos en nuestra mente, ¿no? Pero en realidad eso no, bueno, sabemos que eso no logra su propósito, pero el ego nos quiere convencer de que sí. Sí, así es, Elida. O sea, el ego es consciente que tras la separación se ha perdido la paz mental y por lo tanto ofrece sus alternativas, ¿no? Sus alternativas. Y aquí nos describen las alternativas tal como nos lo dijo Elida, ¿no? Que son el, el olvido, el sueño y la muerte, ¿no? O sea, frente a la pérdida de la paz en este mundo, de la cual el ego también es consciente, las tres alternativas que nos ofrece el ego son el olvido, el sueño y la muerte, ¿no? Creo que de una u otra manera nosotros hemos visto esas alternativas a lo largo del estudio del texto, ¿no? Tratamos de olvidar las causas de la pérdida de la paz,
que tienen que ver con la separación, ¿no? Soñamos un mundo diferente de la mano del ego y finalmente cuando no logramos pues conquistar la paz de la mano del ego, pues nos queda la tercera opción, la muerte, ¿no? Y eso en la cultura nuestra lo decimos, descansa en la paz del Señor, ¿no? Pero una mente en conflicto no va a descansar tras la muerte, ¿ves? Porque arrastra el conflicto con ella, ¿ves? Así que la muerte tampoco es la paz, ¿no? O por lo menos la verdadera paz. No sé si habrá otro comentario o pregunta sobre este tema. Cuando habla del Entonces, olvido, espérate un momentico, Fernando. Lulo, las sesiones que está preguntando, es el capítulo 13, el subcapítulo 11, la paz de Dios. Y acabamos de leer el primer párrafo. Eso está en la página 295 si tiene la edición antigua del libro o la 302 si tiene la edición nueva. Perdón, Fernando, ahora sí adelante. no, no hay problema, por favor. No, justo no vi el chat, no, no me aparece por eso. Eh, Cuando dice el olvido, es olvidarme de cómo funcionaría el olvido y el sueño. El olvido, no, yo no tengo conciencia que haya un trabajo así o unos capítulos donde el libro se explaya sobre el olvido, pero el olvido es un olvido eh, múltiple. O sea, por ejemplo, mm, la muerte, que es digamos, la tercera alternativa que el ego nos ofrece frente a la pérdida de la paz mental, realmente no quiere decir que logremos la paz tras la muerte, sino que esa mente que todavía está en conflicto consigo misma, que todavía no ha sanado, que no ha terminado de perdonar, pues se va a inventar otro cuerpo, ¿no? Y encarna en un nuevo cuerpo y se olvida a qué vino, ¿no? Ese sería, digamos, un olvido primordial. Pero, digamos, a nivel emocional o psicológico, cuando tenemos una experiencia traumática que nuestra psique no es capaz de gestionarla, entonces la entierra en lo profundo de la mente y queda allí en ese sótano de la mente todavía activa, pero no somos conscientes de ello. Son todos esos traumas y conflictos que creemos haber vivido a lo largo de nuestra historia y la olvidamos, simplemente le echamos tierra creyendo que con esa manera lo vamos a resolver y no se resuelve, sigue operando en nuestra psique y nos hace trastadas y después nos preguntamos por qué actuamos como actuamos, por qué dijimos lo que dijimos, ¿no? O por qué seguimos teniendo algunos pensamientos repetitivos y cíclicos en nuestra mente, ¿no? Y es porque simplemente hemos negado la experiencia en vez de haberla sanado, ¿no? Y entonces ya viene todo el trabajo de la psicoterapia de identificar esas causas, esos momentos en que se produjo el error y sanarlo conscientemente a través del perdón. Entonces el olvido tiene muchas facetas, ¿no? Pero digamos que esos serían los dos principales olvidos que yo identificaría. No sé si alguien puede identificar otros olvidos, pero como les digo, yo no tengo conciencia que el curso trabaje muy en detalle el tema del olvido, como si lo hace, por ejemplo, con el tema de la muerte o el tema del sueño, que en eso creo que el curso se explaya más. Eh, a no ser que asumamos el tema del olvido como un tema de la psicología del curso, que sí es permanente, que es la negación. Y la negación puede ser una forma de olvido. Esa sería como lo que yo pienso, ¿no?
pero no sé si hay alguien que tenga otra reflexión al propósito de hecho. Gracias, sí, era eso. A ver. Yo estoy de acuerdo contigo en que el olvido es parte, o la negación es parte del proceso de olvido, porque en realidad para venir es para creer que la separación fue real, hubo que tomar la decisión de olvidar la verdad. Mm, Ese fue me parece el primer olvido, ¿no? El olvido es una decisión. El Hijo de Dios olvidó, como dice, olvidó reírse, fue el primer olvido. Fíjate que está la palabra olvidar ahí. El Hijo de Dios cierto. olvidó reírse de una idea, ¿cómo que le llaman? Una pequeña y alocada idea de la cual el Hijo olvidó reírse. Ujú. Ese fue el primer olvido. Sí, y le dio realidad a la separación con ello, ¿no? Exacto. Sí, decidió olvidar su propia identidad, como para retomar la lección de hoy. Padre, mi verdadera identidad reside en ti, ¿no? Y ese fue Exacto. también el primer olvido. O sea, hubo unos olvidos fundamentales relacionados con la separación y luego están los olvidos, las réplicas de olvidos que hacemos cada vez que tenemos una situación conflictiva o traumática. Y como tú dijiste, cuando uno te pierde, cuando uno se da cuenta que no está en paz, Ujú, lo primero que hacemos es pedir al Espíritu Santo que nos recuerde lo que nos hemos olvidado. ujú. Que nos recuerde la decisión equivocada que tomamos y que fue lo que nos hizo perder la paz, que también tiene que ver con las lecciones que estamos viendo, ¿no? Ujú. Nada excepto mis propios pensamientos pueden hacerme daño, pero como yo decidí olvidar los pensamientos que me hacen daño, busco la causa fuera. Ujú. Así es. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre este párrafo 1? Bueno, repasémoslo entonces. Las mejores alternativas que luego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Entonces, tratemos de conectar esta sesión con la anterior, que es nuestra libertad de la culpabilidad. O sea, la culpa se instala en nuestra mente, perdemos la paz. Y las alternativas del ego son el olvido, el sueño y la muerte, ¿no? Eh, pues ya hicimos una breve disertación sobre el tema del olvido. Hay varios sobre el tema del sueño, de cómo pues, vivimos un sueño de separación, pero también el sueño nocturno y la fantasía es parte también del sueño de la separación, ¿no? Y la muerte es la fórmula final del ego para decir que triunfó sobre Dios, que triunfó sobre la vida eterna, ¿no? Que le arrebató su hijo a Dios. Aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel. Aquí no lo está diciendo desde la perspectiva del ego, sino desde una perspectiva, digamos, más metafísica, el primer nivel, o sea, desde la unidad del Hijo de Dios. A menos que crea que ambos contendientes son reales. Ahí sí estamos en el segundo nivel, en nuestro ego, que creemos que estamos librando una batalla entre la paz y el conflicto. Y entonces creemos que las dos cosas son reales, tanto la paz como el conflicto. Entonces, cuando ya le damos realidad a lo que no es real, pues obviamente que vamos a estar abatidos en una guerra cruel y en un conflicto permanente, que esa es nuestra condición realmente en este mundo. Al creerlo, o sea, al creer en el conflicto, ¿no? Se ve obligado a escapar. O sea, la otra alternativa es escapar, o sea, es el olvido, el sueño y la muerte, ¿no? Pero cuando le damos realidad al conflicto, o sea, creemos que estamos en medio de un conflicto interior y lo que nos va a decir el ego es escapemos, ¿no? O sea, emprendemos una huida y la huida es una huida al amor y de la verdadera paz, ¿no? Entonces, al creerlo, se ha obligado a escapar, pues una guerra así podría
pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría, ¿no? De hecho, ya la separación implica la pérdida de la paz mental, ¿no? Y sabe que una guerra que se vuelve permanente porque pues prácticamente desde que nacemos hasta que morimos, desde el punto de vista, desde la perspectiva del ego, siempre vamos a estar en conflicto con nosotros mismos y con el mundo. Entonces pensamos de que esos conflictos pues nos pueden destruir, ¿no? Y buscamos de alguna manera desesperada de escapar de ese conflicto y pues las alternativas que nos ofrece el ego, la reitero, son el olvido, el sueño y la muerte, ¿no? Y la alternativa que nos ofrece el Espíritu Santo, Jesús, es el perdón, ¿no? Más solo con que se diera cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver su libertad. O sea, si tenemos la opción de acoger las alternativas del ego, que es lo que, digamos, hace la mayoría de la gente de este mundo, o tenemos la alternativa de lo que nos enseña el Espíritu Santo, que realmente esta guerra es entre un poder real, que es el amor o Dios o la paz perfecta, y uno irreal que representa la culpa y el ego. Y entonces cuando sabemos de que ese conflicto, esa guerra destructiva causada por la culpa no es real, entonces podremos mirar en nuestro interior y ver nuestra propia libertad. Esa es la opción que nos ofrece el Espíritu Santo o Jesús. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiera que no tienen absolutamente ningún significado. O sea, ¿a qué nos está invitando? El curso nos está invitando a que todo pensamiento de conflicto, todo pensamiento en la que creemos que hemos perdido nuestra paz mental, lo que tenemos que decirnos es que no tienen ningún significado, que no son reales, ¿no? Y a partir de ahí, así estemos abatidos y atormentados, es primero reconocer la irrealidad del conflicto y posteriormente proceder a perdonarla, perdonar las causas de lo que nosotros creemos nos está atormentando. Esa es como la opción. Entonces tenemos en el mismo párrafo la opción del ego, la alternativa del ego y la alternativa del Espíritu Santo. La del ego es el olvido, el sueño y la muerte, la escapatoria al conflicto, y la opción del Espíritu Santo es que reconozcamos de que eso no tiene significado, que no es real, que miremos en nuestro interior y ahí vamos a encontrar nuestra libertad a partir del perdón. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentario. Entonces vámonos con el siguiente párrafo. ¿Quién nos colabora con el siguiente párrafo? Yo leo, Oscar. Adelante, Marta, muchas gracias. No es la voluntad de Dios que su Hijo viva en estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su Hijo cree tener es totalmente irreal. No está sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. Mas de la misma manera que no creaste la libertad, tampoco creaste la guerra que pudiese poner en peligro dicha libertad. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. La guerra, la culpabilidad y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. Muchas gracias, Marta.
Un gusto. Pregunta o comentario de este párrafo. Y les pido que fíjense en el manejo de los tiempos en este párrafo. Deténganse a examinar los tiempos. Y te dice que no te puedes escapar de lo que ya te has escapado. Ujú. No te puedes escapar en el presente o en el ahora, digamos, porque ya te has escapado, ya has sido perdonado. La idea errónea de que hay un contrincante que tiene poder, que es real. Sí, nos está hablando de como que ya la experiencia terminó de separación, como si ya nos hubiéramos salvado, como si ya hubiésemos llegado al cielo, como si ya hubiésemos sanado. Pónganle cuidado. Busco acá. No estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. O sea, ya, o sea, desde el punto de vista de los tiempos en este párrafo, ya nos escapamos, ya nos sanamos, ya nos salvamos, ya estamos en Dios. Y en la oración 3, que es muy cortica, la guerra ya terminó, en pasado nuevamente, ¿no? Y luego, grande es la dicha, el regocijo de Dios por tu liberación. Oración 5. O sea, Dios ya se regocijó por nuestra liberación, o sea, ya nos liberamos también, ¿no? Y luego la última oración, la guerra, la culpa y el pasado desaparecieron. La guerra, la culpa y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. ¿Ven? ¿Se dan cuenta el manejo del tiempo en este párrafo? Ah, sí. No es lo que va a ocurrir. No está diciendo ya ocurrió, ya sucedió. No. Y este es un tema que es reiterativo en varias sesiones del curso, en la que nos maneja estos tiempos, porque nos va a decir que ya la salvación ocurrió, ya la separación se resolvió y ya estamos en Dios. Lo que estamos es como repasando la lección, ¿no? El Lulú levantó la mano, adelante. Lulú, que levantó la mano, adelante. Estaba apagada mi Ah, ya. micrófono. Sí, nada más para analizar esto, lo interpreto así, me llega así, ¿no? La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. O sea, que esto, como tú dices, ya pasó, ¿no? ¿En qué momento pasó? Pudo haber sido cuando Jesús se reconoció como hijo de Dios y no le prestó mayor, vamos a decir, importancia al ego, ¿no? Reconoció al ego y pues en ese momento que él reconoce, ahí está la salvación. Y como somos uno, una solamente, si ya él fue salvo, yo soy salva también en él. ¿Puede ser esto, Oscar? Así me llegó, la guerra, dice, terminó. Pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. Cuando Jesús reconoce al Padre, o sea, él siempre lo reconoció, ¿no? Se une en pensamiento, en sentimiento, a pesar de que era un ser, tenía este cuerpo como nosotros. Como somos una solamente, pues al él ser salvo, lo soy yo también. Al reconocer la unicidad, la reconozco yo también.
Y por eso dice el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. La libertad la creó el Padre. Y el Padre y Jesús es la misma mente, y Jesús y yo somos lo mismo, Ujú. Sí, ¿no? así es, Lulu. La libertad no la creamos nosotros. Más sin embargo, eh, no, lo que nos quiere decir esta sesión, este párrafo, no es que Jesús ya reconoció pues la libertad o la salvación, y es lo que nos quiere significar el párrafo para todos. Obviamente que él la reconoció y fue de los primeros que la reconoció, pero nosotros todavía seguimos creyendo que vivimos en este mundo y en el tiempo, ¿no? Entonces no es suficiente que él haya reconocido, es que la tenemos que reconocer cada uno de nosotros. Por eso es que la salvación depende de cada uno de nosotros, de nuestra capacidad de sanar y perdonar. Entonces, no depende del reconocimiento de Jesús, sino de nuestro propio reconocimiento. Más sin embargo, el sentido de este párrafo es que nos está diciendo que hay dos dimensiones de tiempo, que una es la del cielo, que es la eternidad, y otra es la de este mundo, que es el tiempo. Entonces, desde la perspectiva de la eternidad, el tiempo es una fracción, y además como es una fracción ilusoria, porque la única realidad es la eternidad. Entonces, desde el punto de vista de la eternidad, esa historia que nosotros creemos estar viviendo, que es la separación y el conflicto y la pérdida de la paz mental, pues eso ya desapareció, ¿no? Pero nosotros todavía creemos que estamos en el sueño de separación, lo estamos recreando. ¿Ves? Eso es más o menos lo que nos quiere decir. A ver, Eugenia, que levantó la mano, adelante. Hola, saludos. Hola, Em, Eugenia. sí, es que en el último párrafo hace, precisamente en ese comentario final que usted hace referencia a la irrealidad. Entonces, a mí lo que me llega es que la guerra nunca existió, ¿verdad? Existió en el sueño, pero la guerra no, ya pasó y además dice que es irreal. Así es. Entonces yo lo veo muy concreto, o sea, no sucedió, no pasó. Sí, lo que dice Eugenia es cierto. O sea, son como dos perspectivas de mirar las cosas. O sea, por un lado, nosotros con nuestro ego, que lo miramos desde el punto de vista del tiempo lineal, pasado, presente y futuro, y el Espíritu Santo o Dios, que miran las cosas desde su propia realidad, que es la eternidad. Entonces, desde esa mirada, eso ya pasó, eso ya se resolvió, ya nos sanamos, ya volvimos a Dios, porque es la mirada de la eternidad. Nosotros creemos estar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Simplemente que no reconozcamos el significado del conflicto, de la pérdida de la paz, de que no estamos librando ninguna batalla porque es ilusoria. Entonces, cuando nosotros negamos cualquier significado a las experiencias conflictivas en este mundo, eh, miramos a nuestro interior, entonces vamos a encontrar nuestra libertad, como lo dice literalmente el texto. Así que son dos miradas, la mirada que hacemos desde el tiempo, de la mano del ego, y la mirada de la eternidad que nos trae el Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer es acoger la mirada del Espíritu Santo, ubicarnos desde la perspectiva de la eternidad y negar la realidad o cualquier significado a los conflictos de este mundo y al tiempo. Es eso lo que nos está pidiendo básicamente. ¿Alguien más?
Bueno, si no hay nadie más, démosle la repasadita más completa. Espérate un momento. Sí, entonces. No es la voluntad de Dios que su hijo viva en estado de guerra. O sea, la voluntad de Dios es que su hijo viva en la paz perfecta, en la plenitud, ¿no? Y en el perfecto amor. Y esa es la voluntad de Dios. O sea, para la voluntad de Dios nunca es el conflicto, la guerra o la pérdida de la paz mental. Y esa es la decisión de Dios y en esa condición nos creó. Por lo tanto, el imaginado enemigo, y lo coloca entre comillas y dice que ese imaginado enemigo que su hijo cree tener es totalmente irreal. O sea, todos esos enemigos que nosotros creemos albergar en nuestra mente y que le damos realidad, que es el enemigo, el vecino, o el que me hace la competencia comercial, o el que con el que yo tengo el conflicto político, mi pareja, el que sea, no, esos enemigos, entre comillas, no son reales. No, no está sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. O sea, yo en este mundo intento escaparme de esa guerra encarnizada, de huir del conflicto y la violencia, y lo que hago cuando me enfrento a los conflictos en este mundo, ¿no? Pero nos va a decir que es ese escape que estamos haciendo, que realmente es un escape del amor, ya nos hemos escapado, o sea, ya nos hemos sanado, ya nos hemos eh, salvado, ya hemos vuelto a Dios. Y por eso en la oración 3 nos dice, la guerra ya terminó, ¿no? Y eso es una oración corta, concisa, pero sobre todo absoluta. La guerra ya terminó. Si esta guerra ya terminó en este mundo, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en Dios, me encuentro en la paz de Dios, me encuentro al lado de mi Padre. Ya la separación concluyó. Eso es lo que me está diciendo en esta oración 3, muy corta, pero muy contundente. Entonces, la guerra ya terminó. Pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. O sea, ¿cuál es el himno de la libertad? ¿No? En este caso, pues el perdón, la oración, ¿no? Y nos elevamos hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación. O sea, si nos elevamos hasta el cielo y llegamos al cielo, pues hay un regocijo de Dios por el retorno de su Hijo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad, Él creó la libertad. Entonces nosotros volvemos a la libertad. ¿En qué sentido? Nosotros elegimos la separación y nosotros elegimos volver al Padre, ¿no? Es un poco la metáfora del hijo pródigo. Elegimos salir de la casa del Padre y elegimos volver a la casa del Padre. ¿Qué está en medio de eso? Nuestro libre albedrío, la libertad. Siempre hemos disponido de ella, ¿no? Disponemos de esa libertad o desde el amor o desde el conflicto. Cuando elegimos sanarnos, pues disponemos de la libertad desde el amor. Y de la misma manera que no creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiera poner en peligro dicha libertad. O sea, yo no pude crear la libertad porque esa es una creación propia del Padre, pero tampoco pude crear la guerra o el conflicto que me separó de Dios y que aparentemente puso en entredicho mi libertad, porque eso fue una creación falsa, una ilusión. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. O sea, esta es otra afirmación absolutamente metafísica. O sea, todo lo que nosotros creemos que es conflictivo y destructivo y avasallador y bueno, absolutamente
mente en este mundo, eso nunca ha existido ni nunca va a existir. No, es un sueño de separación, es una ilusión y no es más que eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No reconocerle la realidad, no darle realidad a ese error, reconocer que eso no es real y perdonarlo, soltarlo, entregárselo al Espíritu Santo. La guerra, la culpa y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. O sea, todo ese rollo de guerra, culpa y pasado, que es lo que nos tiene atado a este mundo y nos tiene, digamos, bajo el dominio, el control del ego, eso ya desapareció cuando nosotros reconocimos la irrealidad de todo hecho, ¿no? Y por lo tanto, van a desaparecer así como aparecieron. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, yo, don Oscar. Adelante, Eugenia. Sí, es que me parece interesante también cuando hace referencia al enemigo, el enemigo que el enemigo que fabricamos también, ¿verdad? Porque es como muy en el presente también, en el ahora. Constantemente, aunque ya la guerra desapareció, seguimos fabricando enemigos, ¿verdad? Eso es lo que genera los conflictos y no nos mantiene en paz. Entonces, me parece que es también como tenerlo en el presente, ¿verdad? Es decir, retrotraer también eso al presente, porque si bien dice que ya la guerra pasó, el asunto es que siempre estamos fabricando conflicto en el mundo. Ujú. Cierto, pero eso nos lleva precisamente a la sesión que terminamos de estudiar la semana pasada, tu Ah, liberación de la culpabilidad. O sea, cuando la culpa se asienta en nuestra conciencia, en ese momento perdemos la paz. ¿Mm? ujú, Y entonces, como no somos capaces de gestionar la culpa, hacemos dos cosas. O la proyectamos hacia afuera y buscamos un culpable y ahí surge el enemigo, o ujú, la enterramos en nuestra propia mente y aparentemente la olvidamos, la negamos. Esas son, ujú. digamos, las dos maneras de como de escapar de la culpa y que tenemos, ¿no? Sí, don Oscar, sí, sí, disculpe. Yo hacía referencia a esto. Por lo tanto, en la primera línea, por lo tanto, el imaginado enemigo que su hijo cree tener, porque ves que ahí está en presente, cree tener es totalmente irreal. Claro, nos está diciendo, ese enemigo que tú te inventaste no es real. ¿Y por qué me lo inventé? Porque le di cabida a la culpa en mi mente. Y por lo Ujú, tanto, como me siento culpable, lo que busco es transferir la culpabilidad a otra persona, ¿no? Entonces lo juzgo y lo condeno y lo ataco. Ahí surge el enemigo. ¿Entiende? Entonces, ujú, ese es un enemigo inventado porque no es real. Es el resultado de mi propio conflicto interior. Y ese conflicto interior se origina en la culpa. Y la culpa primaria, digamos, es la creencia en que ofendí a Dios, que me separé de Dios, que abandoné a Dios y que Dios me va a castigar. Y luego la replicamos de múltiples maneras, ¿no? De múltiples maneras la vamos a replicar en este mundo y de múltiples maneras la vamos a proyectar o la vamos a interiorizar, ya sea como eh, negándola, ¿no? Ocultándola, aparentemente olvidándola, ¿no? O enfermándonos de cualquier manera. ujú, claro. Entonces, nos está recordando, lo que está haciendo Jesús es recordándonos de que eso no es real, que eso es ilusorio y por lo tanto tenemos que negar la irrealidad de ese enemigo ilusorio, de ese enemigo imaginario y de ese conflicto imaginario. Tenemos que negar la realidad de ello. ¿Y cómo lo hacemos? A través del perdón. ¿Ves? Muchas gracias, Eugenia. ¿Alguien?
Oscar, quiero decir algo. Yo Adelante, me Elida. acuerdo que muchas veces, y creo que tú has sido testigo, yo me enredé con esa pregunta: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haya tenido una pequeña y alocada idea? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hasta que en un momento, por fin, me llegó, como decimos en la Argentina, me cayó la ficha, ¿no? La separación nunca existió. Por lo tanto, no fue posible porque nunca existió. Creo que lo mismo vale para este párrafo, ¿no? La guerra nunca existió, el enemigo no existe, no hay ninguna otra voluntad que no sea la de Dios, que se oponga a la de Dios. Es decir, me parece que con eso por lo menos yo cerré este bucle de conflicto en mi mente de cómo es posible, cómo es posible, cómo es posible. Porque nada de esto existió, nunca jamás, a pesar de la apariencia, eso es importante decirlo, a pesar de la apariencia, porque la apariencia parece justamente que sí existe, porque estamos soñando. Y en un Ay, sueño puede pasar cualquier cosa, estamos soñando, no nos olvidemos de eso, estamos soñando, aunque parezca otra cosa, estamos soñando. Y a mí me sirve recordármelo, a pesar de la apariencia. ustedes me Perfecto. podían dar un minutico para que Elida me repita eso, que es que yo estaba hablando eso con mi hermana ayer. La voy a llamar, estoy aquí en la casa de mi hermana. ¿Puedo hacer eso o no? ¿Cómo? ¿Si lo puedo repetir? Bueno, Bueno, repítaselo, que estuvo perfecta esa explicación de Elida. Y dame un segundo, yo voy a poner una cosita aquí. ahí viene. Siéntate, que te explique lo del ego. Sí. Lo de Espero cómo poder pudo haber sido repetirlo Dios. tal cual, porque No, es que a mí se me olvida. A ver, Yo tengo muchos años ya y se me olvidan las cosas. mira, es que buenas tardes todos. hola, Ve, buenas es que en tardes. el libro yo leí ayer, no, Perdón, en el perdón, de yo, Martín Meral. sí, yo vi ayer y oí cuando Martín Merallo explicó y dijo lo siguiente. Eh, cuando Dios, a ver, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu El Santo. Cristo. No, el Cristo no. Cuando Dios eh, separó a su Hijo, pues separó a su Hijo, no. ¿Cómo se dice eso? A ver, El Cristo se separó. no, el Cristo no. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo no se sintió unido al Padre, se separó del Padre. Esa fue la razón del sueño o lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, que tú tienes la inquietud, entonces Dios como siendo perfecto. Ah, no, sí, entonces yo digo que eso no puede ser verdad, porque Dios no puede separarse sabiendo que la separación está mal, porque Dios no puede hacer nada que esté mal. No puede, aunque quiera, no lo puede hacer. ¿Y quién me va a explicar? De ustedes. Adelante, Elida. Yo lo que les contaba Elida, yo le contaba una experiencia que yo me lo enredé que Bien. muchas acabaste de veces. decir. Ahora, ¿Alguien me Muchas puede veces, explicar eso cómo es? digo que Porque yo yo me no creo enredé en eso, muchas veces con esa no pregunta. creo ¿Cómo que puede Dios ser pueda que hacer Dios una haya... cosa que esté mal hecha. No, no la puedo. Perdón. Y yo le decía que yo me había enredado muchas veces con esto. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, que es tan perfecto como su Padre, creado a semejanza de su Padre, haya podido tener una alocada idea? Y esa pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hasta que un día me cayó la ficha, ¿no? No sé si me vino a mí o lo escuché de alguien, pero a mí me cayó la ficha interna. Dije, no es posible porque nunca ocurrió. Por eso no es posible. Jamás el Hijo se separó del Padre. La separación no existió jamás. Y digo que esto vale también para este párrafo, porque jamás en la mente del Hijo de Dios hubo una división.
No existe ninguna otra voluntad que no sea la del Padre. No hay ningún enemigo en nuestra mente, a pesar de las apariencias. ¿Por qué parece? Acá, ¿por qué aparece? Porque estamos soñando. Entonces, en un sueño puede pasar cualquier cosa. En un sueño podemos creer cualquier cosa, pero es un sueño. En la realidad, nada de esto pasó. El Hijo de Dios sigue eternamente unido a su Padre en perfecto amor, en una unidad inmutable. Y eso es la única verdad. Solo Dios es real y sus creaciones, y nada más lo es. No sé si eso responde. Yo haberse separado. ¿Perdón? Él creyó haberse separado. El hijo creyó Claro, haberse separado. creyó, por eso. Bueno, en el mundo de las Creyó, creencias uno pero ¿cómo olvida, hizo? porque el hijo, acabamos de hablar del olvido, el hijo olvidó quién era. Entonces ahora, como olvidó, interpreta, cree. Vive en un No, mundo de apariencias. no. El Dios, la Santísima Trinidad. No, no tiene que la Trinidad ni nada. ¿Por qué? Padre, Hijo y Espíritu Es que- Santo. Él lo explica Martín Merallo. El Hijo creyó haberse separado del Padre. Ujú. Si Sí, el así es. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, ¿cierto? No, No. Y no, un en solo Dios absoluto. verdadero. ¿No nos dice eso Es la iglesia, la iglesia? pero no el curso. A ver, bueno, me aclara un poquito más la cosa, porque en la primera intervención que hizo la hermana de Marta, ¿cómo te llamas? Beatriz. 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 En un principio dijiste que fue que Dios se separó de su hijo, y entonces No, no. yo dije, bueno, si Martín Merallo dijo eso, no lo creo, pues creo que fue una confusión o lo interpretamos mal, porque no creo que él lo haya afirmado. Lo que dice el curso, y lo más seguro dijo Martín también, es que en un momento determinado, el hijo tiene un sueño y cree haberse separado del padre, pero es una creencia. La separación nunca ha ocurrido, como lo explicó Elida. Entonces, si es en un sueño, como nos acontece en los sueños nocturnos nuestros, pues suceden muchas cosas. Y mientras estemos experimentando el sueño, creemos que el sueño es real, vemos los personajes, los sentimos, hablamos con ellos, peleamos, creen que nos están atacando, bueno, 50.000 cosas suceden en ese sueño, pero finalmente es un sueño, no es real. Entonces, como dijo Elida, la separación nunca ocurrió, solamente tuvimos un sueño y estamos creyendo que estamos separados del Padre porque estamos experimentando el sueño. No es más que eso. ¿Cuál es el llamado del curso? Es el llamado a despertar del sueño. Entonces, en la medida en que nosotros despertemos del sueño, a través de negar la realidad del sueño, a través del perdón, de la curación, de volvernos a unir a la voluntad de Dios a través de la oración, pues vamos a despertar del sueño y vamos a regresar al Padre, que es un regresar entre comillas, porque simplemente despertamos del sueño, porque nunca nos hemos separado del Padre, siempre hemos estado en Dios. Es eso, y por eso también en este párrafo hay una oración que dice, nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. Todo lo destructivo está asociado a las experiencias de este mundo, ¿no? Y eso no ha existido ni va a existir jamás. ¿Por qué? Porque la realidad es la del cielo. Y en el cielo, pues no hay nada destructivo. En el cielo no hemos perdido la paz, ¿no? Bueno, No sé si nos queda claro, entonces, No podemos ir para otro lado porque estamos en esta lección. ¿qué? pero no sé, ¿le queda claro? O bueno, pregunta tranquilamente. No, no me queda claro porque es que Martín Merallo dice otra cosa. ¿Qué dice? Dice,
El Hijo se separó del Padre. El Hijo creyó haberse separado del Padre y el Hijo, él habla ahí, es Cristo. A ver, Entonces él debe tomar Padre, Hijo y Espíritu Santo como la Iglesia Católica lo hace. bueno, el Entonces, concepto de la Divina Trinidad es un concepto de la Iglesia Católica, pero no, exacto. pero es Entonces, un concepto que construye la Iglesia Católica o que lo oficializa, digamos, en el año 325 y luego a finales del siglo IV, ¿no? O sea, como en el año 382, que es otro concilio, creo que es el de Trento. No es, la Divina Trinidad no es un concepto de Jesús histórico ni de los evangelios, ¿no? Sino una construcción de la Iglesia Católica. Pero bueno, ese es un tema teológico. En el curso hay dos personajes centrales, que es el Padre y el Hijo. Y en un momento determinado, el Hijo sueña separarse del Padre, que es lo que dice la hermana de Marta. Creyó separarse, pero creer es una creencia, es una idea, pero no es la realidad. El Hijo creyó separarse del Padre, ¿no? Entonces, ya desde la perspectiva del curso, cuando el Hijo sueña ese estado de separación, entonces surge el tercer personaje, digamos, en el curso, que es el Espíritu Santo, para salvar la brecha entre el sueño de separación y la realidad del cielo. O sea, el papel del Espíritu Santo es recordarnos que estamos soñando, recordarnos que estamos en Dios y que la separación es una ilusión. Pero desde la perspectiva del curso, el Espíritu Santo emana del Cristo en mí. Eso aparece en el tema especial que es el Cristo y luego que es el Espíritu Santo. O sea, Cristo en el mí, Espíritu Santo es ya una entiendo, emanación del sí, Cristo, ¿no? sí. Recordándole a esa parte de la mente del Hijo de Dios que creyó separarse. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El recuerdo del amor de Dios en cada uno de nosotros. Eso es el Espíritu Santo. ¿Y qué papel juega? Un puente entre este mundo que es ilusorio Sí, y el cielo, ¿no? Pero sí. Entonces, lo que pasa es que Martín Medallo no fue muy claro ahí en esa explicación, porque cuando yo se la comenté a Marta Luz, ella me dijo, ella también lo entendió así, y tú me Bueno, dijiste, no, bueno, tú me de eso dijiste, hay hablamos. cosas que no podemos entender de Dios, y yo, sí, pero hay cosas que no podemos entender de Dios, pero que Dios haga algo malo, que Dios se equivoque, eso sí que no lo puedo entender yo, pero ya como tú me dijiste, yo creo entonces que Martín Merallo le faltó un poquito aclarar, o yo no sé. Pero yo te entiendo, ya entiendo perfectamente de qué se trata y sé, sí, ya sí estoy de sí, acuerdo. el Muchas tema, gracias a todos. no, con mucho gusto. Yo creo que fue una confusión de Martín que me cuesta creerlo porque él es muy sólido en sus explicaciones. En el día 13 del perdón, el perdón del día 13, ahí lo puedes encontrar. Voy a buscarlo y lo miraré. Pero, Sí, o fue una interpretación que se pudo tener de esa exposición de Martín. Yo creo que el conflicto o la confusión está en que como nosotros pertenecemos a la cultura católica, tenemos muy interiorizado eso de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el curso, en cierta manera, utiliza esos tres términos, pero no en el sentido exacto como lo interpreta la Iglesia Católica. O sino sea, que el Hijo somos nosotros. el Hijo somos Sí. nosotros, no solamente Jesús, entonces el Hijo somos todos, incluido Jesús, por un lado. Por otro lado, entonces el Espíritu Santo no aparece igual a Dios o al Hijo, sino un puente entre el Padre y el Hijo que se cree separado para resolver la creencia en la separación. Entonces, digamos que desde el punto de vista metafísico,
en el curso el papel del Espíritu Santo no tiene la equivalencia que tiene la Iglesia Católica del Padre y el Hijo, sino que es un puente. Incluso el curso dice que una vez que la separación, ¿no?, termine, el Espíritu Santo, como todo lo que Dios crea es eterno, seguirá allí bendiciendo al Hijo, ¿no? Bendiciendo al Hijo, o sea, no, y las creaciones de Dios, pero no le da, digamos, esa equivalencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero que es de la Iglesia Católica. No le da esa connotación. ¿Ves? Sí. Bueno, mil gracias. Con mucho gusto. Gracias a todos. Permiso. Chao. Gracias a ti. Chao. No, Oscar, yo le quería decir, porque yo también estuve en la clase de Martín y no tuve esa interpretación, digamos, en ningún momento. Por ahí las clases quedan grabadas, recomendarle a Beatriz que la vuelva a ver y que la vuelva a interpretar, y si en caso de que no le quede claro, que le pregunte directamente a Martín, que él abre el micrófono y está súper predispuesto a las consultas para que ella evacúe toda duda, porque si no es como un teléfono roto, que se divulgan cosas que aparte queda como que él está errado y que puede estarlo tranquilamente, sino que para mí no es el caso, y para que ella más que nada se quede tranquila, digamos. Tienes toda la razón, Julia. Yo creo que vale la pena revisar ese capítulo 13 que dice Beatriz, pero comparto plenamente la opinión tuya, que se nos puede convertir en un teléfono roto, donde de pronto lo mejor es ir a la fuente y volver a revisar lo que dice Martín. Yo no creo que Martín haya llegado a esa aseveración, porque él domina muy bien el curso de milagros. Muchas gracias, Julia. Igualmente por el espacio. ¿Alguien más sobre este párrafo? Bueno, entonces vámonos con el siguiente párrafo. El párrafo 3. ¿Quién nos quiere colaborar con la lectura del párrafo 3? Yo, Oscar. Yo, Oscar. Bueno, adelante, Lulu. Lulu, Ok, adelante. ok, Y creo que alguien ok. más dijo, se ofreció, pero entonces sería para el Sí, 4. ok, bien, párrafo 3. En cualquier unión con un hermano en la que procures descargar tu culpa sobre él, compartirla con él o percibir en él, te sentirás culpable. No hallarás tampoco satisfacción ni paz Hola, con él. Lulu, perdón. ¿Está leyendo el 3? Párrafo 3 del capítulo. Es que moví mi página. La paz del Disculpa. cielo. Sí. 3. Cuando todos estamos unidos en el Perfecto. cielo, Ujú. no valorarás nada de lo que valoras aquí. Pues nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente. Por ende, no lo valoras en absoluto. Solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor. Y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. Su valor es absoluto. Las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlo o no. Valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor. En el cielo está todo lo que Dios valora y nada más. Allí nada es ambiguo. Todo es claro y luminoso. Y suscita una sola respuesta.
En el cielo no hay tinieblas ni contrastes. Nada varía, ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. Muchas gracias, Lulu. Qué hermoso. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo? Yo, Oscar. Adelante. Sí, obviamente, ¿no? Que esta parte que comentaban hace rato de que estamos, bueno, yo me incluyo dentro de esta metodología, esta teología católica, también existe esta idea de que cuando vayamos al cielo es cuando vamos a morir, ¿no? Lo digo por cuando como inicia el párrafo, dice, cuando estemos unidos en el cielo, entonces, dice, no valorarás nada de lo que valoras aquí, es esta idea que nos da el curso, pues, que contradice, ¿no? Porque dice que, o no, bueno, la idea de la católica es, vuelvo a repetir, que estando en el cielo es como estando ya después de trascender, pues, el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo maneja el curso? Pues, de lo que sigue a continuación, dice, no valorarás nada de lo que valoras aquí. Se supone que eso diría en contradicción a lo que dice la religión, ¿no? Desde aquí vamos a poder ver el cielo. ¿O a qué se refiere, Oscar? En cuanto al sistema de valoración, ¿no? A ver. A ver, Jorge. La valoración es, digamos, no la valoración frente a lo que dice la iglesia o dice cualquier otra tradición espiritual, sino que incluso es más absoluta en cuanto a lo que nosotros valoramos en este mundo, independientemente incluso de la religión a la que suscribamos. O sea, nos está diciendo ya en los dos párrafos anteriores que nada de este mundo es real, nada de este mundo tiene significado, ninguna guerra, ningún conflicto, ni ningún pensamiento destructivo. Entonces, al decirnos que eso no tiene significado, entonces luego nos va a decir que lo único que tiene valor es lo que Dios creó. ¿Y qué es lo que Dios creó? Lo que está en el cielo. Y todas las creaciones de Dios tienen los mismos atributos del Padre, o sea, están imbuidas de amor, de luz, de paz perfecta, de plenitud, de eternidad, de abundancia, etcétera. Y por lo tanto, eso es lo único que es real. Entonces, nos está diciendo, valore lo que Dios creó, que es eso. Las cosas de este mundo, como no son reales, no las puedes valorar. No les puede, si yo le asigno un valor, si yo le doy un significado a las cosas de este mundo, pues entro en un pensamiento dual. Voy a creer que este mundo y esta tierra es real y que de pronto Dios también. Y entonces, al darle realidad a lo que no es real, lo que hago es alejarme de la realidad, o sea, de Dios. Es a eso lo que nos quiere decir aquí en este párrafo, ¿no? Ponle cuidado. ¿Cómo empieza el párrafo, la primera oración? Cuando estemos unidos en el cielo, no valorarás nada lo que valoras aquí. ¿Dónde es aquí? En este mundo. O sea, si nosotros nos sanamos, hacemos nuestra tarea del perdón y regresamos al Padre y restablecemos la unidad de nuestra mente y estamos todos unidos en el cielo, ya las cosas de este mundo no tienen significado, no tienen valor. Nosotros las valoramos, las apreciamos y nos apegamos de ella porque creemos que pertenecemos a este mundo. Por eso nos está planteando una perspectiva metafísica cuando estemos unidos en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a continuación en la segunda oración cuando nos hace ese contraste con
con la primera parte de la oración, cuando estemos unidos en el cielo, no vas a valorar nada de lo que está aquí. Pues nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente, ¿no? Por ende, no lo valoras en absoluto. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente. O sea, yo en este mundo, finalmente, valoro las cosas de este mundo. Yo valoro mi casa o mi auto, o mis relaciones, o el dinero, o el trabajo, qué sé yo, los amigos, ¿no? Entonces, todo eso que yo lo que valoro en este mundo, no, realmente no lo valoro, ¿no? Y son valoraciones relativas, porque van a estar cambiando constantemente. Y entonces nos está diciendo, por ende, no lo vas a valorar en absoluto. O sea, lo único que yo puedo valorar en absoluto es el cielo y sus condiciones, sus atributos, ¿no? Y eso es lo que único que tiene valor, ¿no? Y nos va a decir ya en la oración 3, solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor. O sea, solo lo que Dios creó es lo que realmente tiene valor, ¿no? Solo aquello que Dios otorgó valor tiene valor. Y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. O sea, aquello a que Dios creó y le dio valor, como al Hijo y toda la creación, eso es inmutable. Por lo tanto, yo desde mi ego intentaré juzgarlo, pero eso no va a cambiar la naturaleza de lo que Dios creó, porque eso es inmutable. Eso ya se fijó, como nos dice en esa oración. Entonces, lo que Dios ya definió y ya creó y valoró, yo no lo puedo juzgar, intentaré juzgarlo, pero el juicio que yo haga de ello primero, es un juicio erróneo, y segundo, no va a alterar la creación. Y nos concluye ya en la oración 4, su valor es absoluto. O sea, todo lo que Dios creó, su valor es absoluto. O sea, no es susceptible de modificaciones. Entonces, nos dice, las únicas alternativas que tienen ante ti son apreciarlo o no. ¿Qué nos quiere decir esto, Jorge? Que yo en este mundo puedo apreciar lo que Dios creó y lo tengo que apreciar de manera absoluta, o no apreciarlo, que es lo que hago desde el ego, ¿no? Pero lo que nos está pidiendo desde el curso es que son dos alternativas. Yo elijo al Espíritu Santo, a Jesús como mis maestros, y valoro la creación de Dios de manera absoluta, desde el amor, desde la paz perfecta, desde la dicha perfecta, o lo hago desde el ego. Entonces nos va a decir, tener dos alternativas en este mundo. No, las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlo o no. Y si no lo aprecio, lo estoy haciendo desde el ego. Y si lo aprecio, pues lo estoy haciendo desde el Espíritu Santo. Valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor. O sea, si yo solamente, y estoy reiterando eso, si yo valoro parcialmente la creación de Dios y el amor de Dios y todas esas cosas, pero a la vez valoro las cosas de este mundo, realmente estoy desconociendo el verdadero valor de las cosas, que son las creaciones de Dios. Y ya nos lo va a afirmar entonces en la oración 7. En el cielo está todo lo que Dios valora y nada más. ¿Qué nos está diciendo? Que en este mundo no hay nada que tenga valor. No nos está diciendo nada más ni nada menos. O sea, cuando nos está diciendo en el cielo está todo lo que Dios valora y nada más, pues léelo en el lado negativo. En este mundo no hay nada que tenga valor, porque lo único que tiene valor está en el cielo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el curso? Niégale cualquier significado a las cosas de este mundo.
niégale cualquier significado al cuerpo, niégale cualquier significado a las formas y los objetos de este mundo. Eso no tiene valor. No, perdónate la creencia en los apegos a las cosas de este mundo. Allí nada es ambiguo, o sea, en el cielo nada es ambiguo. Todo es claro y luminoso y suscita una sola respuesta. Entonces aquí ya no está entrando a escribir cuáles son las situaciones en el cielo. Es lo único que tiene valor. En el cielo nada es ambiguo. En el cielo todo es claro y luminoso. Quiere decir que es claro, amoroso y pacífico. Y suscita una sola respuesta, ¿no? Y esa respuesta siempre es el amor. En el cielo no hay tiniebla ni contrastes, ¿no? Pongámosle cuidado a esto porque lo va a retomar más adelante en los párrafos siguientes. En el cielo no hay tiniebla ni contrastes. O sea, ¿dónde hay contrastes? En este mundo. ¿Dónde hay oscuridad? En este mundo. No, en el cielo no hay conflicto. Hay la paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento, como se dice en la Biblia. Nada varía, o sea, en el cielo nada cambia, todo es inmutable. No, yo no puedo cambiar. Entonces, nada varía ni sufre interrupción alguna. O sea, en el cielo todo es inmutable porque las creaciones de Dios son perfectas y por lo tanto no sufren ninguna interrupción. ¿Qué interrupción, por ejemplo, nosotros sufrimos en este mundo? Pues que el cuerpo se deteriora y muere, por ejemplo. En el cielo, como es un estado de eternidad, nada se interrumpe, las creaciones son por siempre. Entonces, lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte, ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. O sea, la paz del cielo es una paz tan perfecta, tan profunda, tan gratificante, ¿no? Que ningún sueño, ¿no? En este mundo, ningún sueño y ninguna fantasía de paz que yo pueda tener en este mundo, ni siquiera puede proporcionármela, no puede acercarse a ella, porque la paz del cielo y la paz de Dios es absolutamente perfecta. En este mundo, la paz se vuelve un propósito, un deseo, una ilusión, porque vivimos en medio de conflictos. Entonces, no sé si Jorge te queda claro que no es un tema, en este párrafo, no es un tema relacionado a cómo valoran las religiones, sino cómo valoramos en este mundo todos el tema de la paz y el conflicto y que tiene o que no tiene valor en este mundo, independientemente de la religión de que la gente suscriba. Sí, gracias, Oscar, gracias. Digo, al final, sí, todo lo que compartiste me hizo mucho sentido. Y obviamente de lo que hablabas hace rato, ¿no? De esta pequeña brecha, ¿no? Porque pareciera que es como, dice, cuando todos estemos unidos, es como hablar en tiempo futuro, ¿no? Pero obviamente sabemos que no está hablando de eso, ¿no? Que todo es ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es también la parte ¿no? que quería afinar. Sí, sí, es muy interesante cómo juega el curso con los tiempos, porque en el párrafo anterior nos estaba colocando todo en pasado, ya todo sucedió, todo conflicto se resolvió, y en este nos va diciendo como, esperan, como si fuera el futuro, cuando estemos unidos en el cielo, ¿no? En tiempos futuros. Así que el curso juega con eso y en este caso juega metafóricamente, porque nosotros creemos que nos desplazamos desde el pasado hacia el futuro. En cambio, en el párrafo anterior, en la cual dice todo aconteció, lo está mirando desde digamos, desde el primer nivel más metafísico del curso, o sea, desde la eternidad, ya todo sucedió. Y esos manejos muy sutiles del tiempo tenemos que entenderlo en cada momento en que se expresa el curso, ¿no? Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien Gracias, más? Oscar.
quería decir algo, Oscar, Adelante, Elida. que no sé si a ustedes les pasa, pero a medida que estudiamos el curso, vamos comprendiendo el lenguaje que usa Jesús. Y yo creo que vamos comprendiendo su lógica también y adoptamos una manera de hablar que para mí tiene más sentido. Por ejemplo, la palabra valor, valoración, valioso, desde la perspectiva del curso se usa solo en relación a lo que procede de Dios y nada más. Y nada más. Lo que, lo que hay en el mundo, y una palabra que usa Itzhak que a mí me gusta, es útil, dice él. Útil, no valioso. Y lo que es útil por un tiempo y luego puede dejar de ser útil o puede ser menos útil. Y me parece que esta diferenciación en el lenguaje es muy práctica para nosotros porque nos permite reconocer que lo que es valioso, solo lo valioso procede de Dios. Por eso nuestra valía nos la dio Dios y no nos la puede quitar a pesar de nuestra sensación de desvalorización que tiene otra causa. Y lo que hay en el mundo puede ser muy útil. Por ejemplo, el cuerpo es útil. Un auto es útil. Una casa es útil, pero no es valiosa. ¿No está fantástico? No, está perfecta la reflexión que hace Celida. Finalmente, el curso metafísicamente nos va a decir, nada de eso tiene valor, pero desde el punto de vista de la pedagogía sabe que nosotros estamos apegados a las relaciones o a las situaciones de la vida cotidiana y entonces las va a reinterpretar. Y entonces se vuelve útil en la medida en que se pone al servicio de la sanación y el perdón. O sea, si la ponemos al servicio del Espíritu Santo. Y lo mismo me hizo acordar la reflexión que acabó de hacer Elida del lenguaje del curso. Respecto a la separación, hay una palabra que el curso utiliza también con alguna frecuencia, que es la palabra autonomía. Ya sería como lo opuesto a valor. Lo único que tiene valor es lo que Dios creó. Pero la autonomía, el curso se la adjudica al ego, ¿no? O sea, el sueño de separación es un sueño de autonomía del hijo respecto al padre. Creer que podría crear al padre, ¿no? Y separarse de él. En ese sentido, va a utilizar la palabra autonomía. Cuando la encontremos en el curso, la palabra autonomía, tengamos en cuenta que se está refiriendo, digamos, al movimiento del ego, ¿no? A una expresión del ego, ¿no? Como cuando habla de lo que tiene realmente valor, se está refiriendo a Dios y sus creaciones. Muchas gracias, Elida. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Entonces vámonos con el párrafo 4. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? Voy. Adelante, Fernando, gracias. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. La percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de este compartir mientras todavía tengas presente los resultados de no compartir. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que, en última instancia, dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las verdades. Tiene perfecta fe en tu juicio final porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti. Dudar de eso sería dudar de que Él
vaya a llevar a cabo su misión. Mas, ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es de Dios? Muchas gracias, Fernando. ¿Pregunta o comentarios de este párrafo? Acá me parece que también vale lo mismo que hablábamos en el párrafo anterior. Cuando nos referimos a Dios, hablamos de totalidad, de unidad, de algo que es absoluto. En el mundo todo es parcial. Entonces, acá no se comparte la totalidad de la paz, acá no hay paz absoluta, acá no hay dicha absoluta, es temporal, es momentánea. Y eso también es una diferencia como para darnos cuenta cuando estamos hablando del mundo y cuando estamos hablando de Dios o del cielo, de la realidad, de la percepción verdadera. Sí, así es, Lidia. Mm, yo llamo la atención de que miremos lo que nos plantea en la oración 4 sobre el contraste, ¿no? Sobre el contraste. ¿Qué es lo que nos está diciendo sobre el contraste? O sea, nos está haciendo un tema del contraste tanto en el cielo como en este mundo y cómo el Espíritu Santo lo utiliza. Miremoslo en detalle a ver cómo lo interpretamos en este párrafo. Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces repasémoslo. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, o sea, ¿cuál? La del cielo, porque no hay nada en este mundo que se pueda, que se comparta totalmente. O sea, la diferencia en la paz del cielo es que se comparte totalmente. O sea, comparto mi paz con toda la creación, comparto la paz con Dios y con todos mis hermanos. En este mundo nunca logro compartir totalmente. ¿Por qué? Porque el ego es el opuesto a compartir. El amor comparte, pero el miedo y la culpa nunca comparten. Juzgan, proyectan y atacan. Por eso no logran compartir totalmente. Y luego nos va a decir la percepción perfecta, ¿no? Tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Aquí lo de la percepción perfecta es ya no la percepción de este mundo ni la del ego, sino aquella percepción que hemos sanado totalmente, la percepción verdadera, que incluso yo no creo que alcance a ser perfecta en el mundo real, sino perfecta en el estado del cielo, porque dice, te puede mostrar lo que es compartir plenamente, y compartir plenamente, pues es una condición del cielo y no de acá. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir mientras todavía tenga presente los resultados de no compartir. ¿Qué nos quiere decir con eso? Esa percepción perfecta que me está mostrando que cómo es compartir plenamente la paz, que eso solamente sea en el cielo, pero que el Espíritu Santo nos lo trae como enseñanza o como recuerdo,
entonces va a enseñármela en la medida en que yo reconozca que aquí no comparta plenamente, o sea, puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir, cual la del cielo, mientras todavía tengas presente los resultados de no compartir. O sea, ¿qué son los resultados de no compartir? Pues el conflicto, la guerra, los problemas, las dificultades, los problemas, las enfermedades, no, etcétera, o el miedo. Entonces, esa percepción perfecta del compartir plenamente, el Espíritu Santo no lo trae mientras nosotros consideremos que no compartimos plenamente, que eso sucede ¿dónde? En este mundo. Entonces nos va a decir ya en la oración 4, el Espíritu Santo señala calladamente el contraste, ¿no? ¿Cuál contraste? Entre el compartir plenamente y el no compartir. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que en última instancia dejará que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. O sea, el Espíritu Santo nos trae calladamente, nos va a mostrar calladamente ese contraste entre el perfecto, el compartir plenamente y el no compartir, pero ¿cómo lo hace? Porque él tiene la confianza que en algún momento nosotros vamos a permitir que él no juzgue la diferencia entre el compartir plenamente y el no compartir. O sea, elegimos al Espíritu Santo como nuestro maestro y guía y entonces dejamos que él juzgue esa diferencia entre el compartir plenamente y el no compartir, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. Obviamente que la que es cierta es compartir plenamente. Y luego nos dice, tiene perfecta fe en tu juicio final porque sabe que Él es quien lo emitirá por ti. Entonces, el Espíritu Santo tiene fe en mi último juicio, ¿no? Que es elegir al Espíritu Santo, porque Él sabe que Él va a emitir ese juicio, ese contraste, lo va a emitir por mí, lo va a hacer desde el amor y desde la paz. Y esa confianza la tiene el Espíritu Santo y es absoluta. Pero nosotros tenemos la misma confianza, sería la pregunta, y es lo que nos plantea en la oración 6. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión. O sea, si vamos a dudar de que el Espíritu Santo va a emitir ese juicio por nosotros, nos va a decir cuál de las dos alternativas es la real, o sea, que la real es el compartir plenamente. Entonces, si nosotros dudamos de eso, pues ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es la de Dios? O sea, si nosotros ponemos en duda la misión del Espíritu Santo, estamos poniendo en duda a Dios mismo, porque Dios mismo le asignó esa misión al Espíritu Santo. No sé si nos queda claro este párrafo o nos genera todavía alguna duda o comentario. Ni duda ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo siguiente. ¿Quién nos colabora con el párrafo siguiente? El 5. Si quiere, yo lo leo. Adelante, Lucía, gracias. Tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad, recuerda esto. Dios te dio el Espíritu Santo, a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpabilidad que su amado Hijo jamás se hubiese echado encima. Su misión no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre.
La voluntad de Dios se hace, sean cuales fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sea cuales fueren los extraños pensamientos que te exalten. Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. Muchas gracias, Lucía. ¿Pregunta o comentario a este párrafo? O sea, establece la función del Espíritu Santo. Aquí no la da muy claro. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo con su amado Hijo? Uh-huh. Sí, eso es cierto. La establece y la define y nos dice que básicamente tenemos que depositar toda nuestra fe y confianza en ella, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, la repasamos. Tú cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad. Recuerda esto. Dios te dio al Espíritu Santo a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpa que su amado Hijo se haya echado encima. O sea, nos está diciendo, nosotros que estamos en este mundo, que creemos que estamos separados de Dios, que estamos llenos de duda y culpabilidad, recordemos siempre que Dios nos entregó al Espíritu Santo para que nos ayudara a eliminar toda duda y toda culpa, ¿no? Y toda culpa que nosotros nos hayamos inventado, ¿no? Entonces nos va a decir, su misión no puede fracasar, o sea, la misión del Espíritu Santo no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. O sea, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, embarrémosla de múltiples maneras, la misión del Espíritu Santo no puede fracasar. ¿Y por qué no puede fracasar? Porque la voluntad de Dios se hace, sean cuales fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar, o sea, de pronto al ego, de pronto al Espíritu Santo, y sean cuales fueren los extraños pensamientos que te asalten, ¿no? O sea, cualquiera de esas circunstancias, independientemente de ellas que no son reales, la voluntad de Dios se hace, la voluntad de Dios se realiza. Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido porque Él no cambia de parecer. Y esto es una cosa muy importante que diferencia mucho al Dios de un curso de milagros con el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que una vez nos crea y nos instala en el paraíso y después cambia de parecer y nos expulsa del paraíso, vuelve y nos da otra oportunidad y luego cambia de parecer y nos manda al diluvio universal y así sucesivamente. No, el Dios del curso de milagros es un Dios absoluto que es solamente amor y nada más que amor y no tiene opuestos al amor y por lo tanto no cambia de parecer. Desde la creación, Dios le entregó todo su amor a su Hijo y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. O sea, Dios como no cambia de parecer, como su amor es absolutamente estable, como su paz no es imperturbable, entonces eso
va a estar en Dios siempre y también va a estar en nosotros como su hijo, porque vivimos en Dios. Y eso es lo que viene el Espíritu Santo a recordarnos. Nos viene a recordar que Dios es amor, que Dios no ha cambiado de parecer, que Dios no nos está buscando para castigarnos y que Dios nos espera con los brazos abiertos. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 6. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 6? Yo leo, Oscar. Adelante, Lidia, gracias. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, ésta vendrá hasta ti quedamente sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso, y solo eso, es lo que quieres. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Muchas gracias, Elida. Comentarios, reflexiones, preguntas sobre este párrafo. Me parece que Jesús dulcemente en esta sección nos va acompañando en la comprensión de lo que significa la paz del cielo, ¿no? Que es el nombre de la sección, y de sus características. En el cielo no hay variaciones, no hay contraste, no hay dudas, no hay percepción. Entonces empecemos a comprender por lo menos qué palabras usamos para referirnos al cielo. Y para poder finalmente discernir lo que no es de Dios, lo que sí es de Dios, lo que es real de lo que no es real. Es una de las cosas que más nos cuesta acá, confundimos todo el tiempo. Cierto, cierto. A eso apunta. A eso apunta, Lidia. ¿Alguien más sobre este? En el punto 3 que dice, los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes a lo que se debe evitar y lo que debes procurar. Pero hay una lección y dice no tener diferencias, pues no reconocer diferencias. Entonces, ¿qué explicación hay ahí? A ver, Lucía, lo que tú planteas es el eje central del párrafo, que es la metodología del curso. Como yo siempre les he dicho, toda la metodología, la enseñanza del curso de milagros se expresa en forma de contrastes. Nos va a decir, la verdad es el amor, el miedo no es real. Entonces nos está contrastando el miedo con el amor, ¿no? Perdón, un momentico. Perdón que estoy un poquito tosiendo. Entonces, toda la enseñanza que nosotros hemos visto, por ejemplo, a lo largo del libro del texto, cada párrafo casi que es un contraste entre lo que es verdad y lo que es ilusorio. Entre lo que es
el amor y lo que no es el amor, entre lo que es la paz y lo que es el conflicto, y siempre nos lo está mostrando como contraste. En esta sesión o su capítulo 11, La paz del cielo, nos está contrastando el cielo y la paz del cielo propiamente dicha con lo que nosotros creemos experimentar en este mundo, que son los conflictos, las guerras, la culpa, los enfrentamientos y todos los problemas de este mundo. Entonces, aquí nos está diciendo cómo el curso utiliza el contraste como un método de enseñanza, pero que no nos vamos a quedar en el contraste siempre, sino que cuando nosotros ya comprendamos el contraste entre el cielo y este mundo y abriguemos completamente la verdad, ya no necesitamos de los contrastes. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay contrastes, en el cielo no hay diferencias y por lo tanto en ese momento ya no necesitamos de contrastes. Pero mientras creamos vivir en este mundo, el Espíritu Santo nos va a traer el recuerdo del cielo y nos va a decir, en el cielo existe la paz perfecta, aquí no. En el cielo existe solamente el amor, aquí creemos vivir en el miedo. Y así sucesivamente nos está mostrando los contrastes. Esa es la metodología de enseñanza de un curso de milagros. Siempre va a haber un par de opuestos en toda la enseñanza, si lo vemos a lo largo del libro del texto, pero también incluso en las lecciones, siempre nos va a colocar un par de opuestos, uno que no es real y otro que es real, que es amoroso. Entonces, aquí nos está explicando precisamente esa metodología del curso, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Ya ahora que lo repasemos, lo profundizamos más, pero básicamente es eso y eso es la parte medular de este párrafo, Lucía. Así que gracias por preguntar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, repasémoslo. Entonces, ¿cómo empieza el párrafo? En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. ¿Dónde hay cambios y variaciones? En este mundo. Si yo estoy en el cielo, ya me olvidé de este mundo, porque entré a un estado de unidad, de plenitud, ¿no? Solo aquí tiene necesidad de contrastes, o sea, solamente en este mundo necesito aprender, ¿no? Y necesito aprender a través de los contrastes. En el cielo yo no necesito aprender porque accedo al conocimiento automáticamente. Y entonces ya en el párrafo 3 nos va a decir eso que Lucía preguntó. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios. ¿Dónde? En este mundo. Pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar, o sea, el conflicto, los juicios, las condenas, los ataques, bueno, etcétera, y lo que debes procurar, que es pues el perdón, la sanación y el amor. Y entonces el curso nos está recordando cómo es el cielo o cómo es Dios o cómo es el Cristo en contraste con qué, con lo que nosotros creemos experimentar en este mundo. Y luego ya, cuando ese aprendizaje a través del contraste lo hayamos cumplido plenamente, entonces en la oración 4 nos va a decir, cuando hayas aprendido eso, o sea, hayamos hecho completo el aprendizaje de sanación y perdón a través de los contrastes, encontrará la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. O sea, ya todo me lo responde el amor y solamente escucho la respuesta del amor. Entonces, en ese momento ya no hay necesidad de contrastes, ya no hay necesidad de diferencias. ¿Por qué? Porque ya culminé mi aprendizaje. ¿Y eso cómo se expresa? En la oración 5 no lo dice. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. O sea,
Si yo hago todo el proceso de aprendizaje a través de los contrastes de la mano del Espíritu Santo, entonces la verdad viene a mí, ¿no? Y se encuentra conmigo mismo. O sea, la verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. ¿Quién es la verdad? El Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios se encuentra consigo mismo. O sea, restablece su verdad. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, esta vendrá hasta ti quedamente, sin diferencias de ninguna clase. O sea, yo aprendo que la única verdad es Dios, o que la única verdad es el amor, o que la única verdad es la paz perfecta, y eso es lo único que yo acepto como la verdad. Cuando yo hago esto, entonces la verdad vendrá a mí muy tranquilamente, sin diferencias de ninguna clase, y se instala en mi conciencia. Pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso y solo eso es lo que quieres. O sea, ya la verdad se instaló en mí. Y una vez que la verdad que se instaló en mí, pues ya el aprendizaje culminó. Y por lo tanto no voy a necesitar de ningún contraste. Ya la metodología de enseñanza no es necesaria. O sea, la metodología de enseñanza a través de los contrastes ya cumplió su misión. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. O sea, ¿qué nos está diciendo? Acepta esta metodología de los contrastes que nos trae el Espíritu Santo entre lo que es la paz del cielo y lo que es la realidad ilusoria de este mundo. O sea, que este mundo es falso. Y ese sistema de enseñanza que el Espíritu Santo nos va entregando, no le tengamos ningún miedo, porque el Espíritu Santo no va a fracasar en esa misión. ¿Y por qué no fracasa? Porque pues, la voluntad de Dios no fracasa en nada, ¿no? La voluntad de Dios es absoluta. Entonces, ¿qué nos está pidiendo acá este párrafo? Confiemos plenamente en las enseñanzas del Espíritu Santo, porque son las enseñanzas del amor, porque son las enseñanzas de la verdad, ¿no? Que son las enseñanzas de la paz perfecta del cielo. ¿Preguntas o comentarios? Correcto. Ni preguntas ni claro. comentarios. Nos quedó. Diga, Lucía. Totalmente claro, totalmente claro. Sí. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta cómo el curso utiliza una metodología, y yo creo que yo la he reiterado en múltiples ocasiones, que es el uso de los opuestos para enseñarnos que uno es verdad y que el otro es falso, que el uno corresponde al amor y el otro al miedo. Eso aquí lo va a llamar contrastes en esta sesión, ¿no? Pero siempre son un par de opuestos, ¿no? Esa ha sido la metodología que hemos recorrido a lo largo del estudio del libro del texto. Y nos va a decir que esos contrastes son necesarios para nuestro aprendizaje en este mundo. Pero cuando ya abriguemos de manera completa, plena, la verdad, Dios y su creación, ya los contrastes no son necesarios, porque en el cielo no hay contrastes, no hay diferencias. Entonces, tuvimos una herramienta, la utilizamos, pero no nos quedamos con ella todo el tiempo. Simplemente cuando ya cumplió su función, la dejamos atrás, ¿no? ¿Nos queda claro eso? Correcto, correcto. Bueno. Sí, es que yo tenía una confusión en ese sentido, porque yo decía, si el curso habla de unidad en todo sentido, ¿por qué siempre nos está hablando de opuestos? Y ahí pues era donde yo me confundía. Pero me quedó muy clara la explicación, Oscar, y muchas gracias. Con mucho gusto, Lucía. Sí, metafísicamente nos está llevando hacia la unidad.
pero como hemos olvidado lo que es el cielo, hemos olvidado lo que es la verdad y el amor con mayúscula, entonces necesitamos aprenderlo. Y el Espíritu Santo viene a darnos esa enseñanza. Y para ello utiliza el contraste entre lo que nosotros creemos experimentar en este mundo y la realidad del cielo. Eso simplemente es un recurso de enseñanza, es un recurso de pedagogía que utiliza el Espíritu Santo, pero no hay más que eso. Cuando ya, digamos, nos hemos graduado como perfectos estudiantes del curso de milagros, ¿no? Como verdaderos maestros de Dios, pues ya no habrá necesidad de ese recurso de enseñanza que tanto utiliza el libro del texto, que es el contraste. ¿Estamos ahí? Estamos Bueno, ahí. Bien. yo les propongo que suspendamos y terminemos la otra semana porque es que la garganta no me da. Y a cada ratico estoy poniendo en silencio para poder toser. Yo Entonces, quiero aclararles una cosa. Lo que adelante. Martín Merayo dijo, fue el Cristo fue el que se separó. El Cristo. Sí, se podría entender que una parte del Cristo fue el que soñó la separación, no que el que se separó, sino el que soñó el sueño de soñó la separación. separación. Sí, 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 antes claro. de que se vaya. Que el Cristo es el mismo hijo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que básicamente cuando el curso utiliza la palabra Cristo, la utiliza en un término muy absoluto y muy metafísico. Entonces, cuando habla de quién fue el que creyó que se separó, es el hijo, ¿no? Y entonces habla del El hijo de hijo Dios que con creyó toda la separarse. filiación. Es Pero toda la filiación, ¿o sí, no? el hijo es toda la filiación, o sea, todos los miles de millones que queremos vivir en este mundo, ¿no? El Cristo. Sí. Pero digamos que en el uso de ese lenguaje del curso, si bien es cierto, el hijo y el Cristo es el mismo, deja esa connotación del Cristo en el estado del cielo. Y cuando dice que creyó separarse del Padre, entonces habla del Hijo, pero eso es una diferencia muy sutil que utiliza el curso, ¿no? Pero pues obviamente, si el Cristo es el mismo Hijo, pues obviamente que fue ese Cristo, y no todo el Cristo, sino una parte del Cristo que soñó que se separaba del Padre, ¿no? Gracias. Ahora, tengamos en cuenta que la connotación del Cristo en un curso de milagros es diferente a la connotación de Cristo a nivel bíblico y a nivel de la iglesia. Porque en el caso de la iglesia, correlacionan al Cristo con Jesús, ¿no? Y en el curso de milagros, el Cristo somos todos los hijos de Dios, incluido Jesús. O sea, Jesús es parte del Cristo, pero no es únicamente el Cristo lo somos todos. Digamos que esa es una diferencia importante sobre el alcance del Cristo en un curso de milagros respecto a lo que ha sido la tradición religiosa. Yo explico un poco eso en el tema especial, que es el Cristo, que fue hace como 10 o 12 días anteriores, creo que en la lección 271. Ahí explico eso, y entonces hago la pregunta que si Jesús y el Cristo son lo mismo. Entonces digo sí y no. Sí, en el sentido que es parte del Cristo, pero no únicamente el Cristo, sino parte del Cristo, porque todos los hijos de Dios somos el Cristo, ¿no? Esa es como la diferencia, ¿no? Gracias. Con gusto, Marta. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar? Bueno, entonces demos por cerrado en el día de hoy. Yo creo que si nos queda claro las diferencias que se estableció entre el cielo y este mundo, y es que en el cielo todo es inmutable, es paz perfecta, es armonía, que Dios no cambia, que no cambia de opinión, ¿no?
que la voluntad de Dios es absoluta y que el amor de Dios es absoluta y sin opuestos, o sea, solo amor. Y por lo tanto, esa es la verdad en contraste a las cosas de este mundo que cambian, que varían, que se degradan, que mueren, que entran en conflicto, en guerra consigo mismo. Y ese contraste es lo que utiliza el Espíritu Santo para enseñarnos la verdad y el amor. Yo creo que si nos vamos con eso claro, son los temas esenciales de lo que hemos visto en este pasaje. Así que muchas gracias, que Dios les Muchas bendiga y que gracias. tengan un feliz día. Gracias. Muchas Gracias, Oscar. Cuídate. Nos vemos. Muchas pronto. gracias también. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos. todavía. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, que te mejores. A Sí. todas y todos, muchas gracias y buena Sí. tarde Bendiciones para todas, para todos. a todos. Muchas gracias.